Hola, bienvenidos a Viajes Memorias. Esta es la segunda parte de nuestro recuento de cómo nos fue nuestro primer crucero. Aquí van a ver el resto de las islas que visitamos y otras experiencias que vivimos dentro del crucero. Si no han visto el video anterior, le vamos a recomendar que vayan y lo vean. Le vamos a dejar el enlace aquí, también en la descripción del video. Este tercer día nos despertamos temprano, fuimos a desayunar y a explorar un poco más el barco. Este día es el día que se llama Date at Sea o Día en el Mar. Entonces lo que hicimos fue desayunar. En el desayuno ustedes se van a dar cuenta que había un tembeleque, es decir, el movimiento del barco. Y también en este día nos fuimos a caminar una milla en la parte de arriba, como yo diría la terraza del barco, para hacer un poco de ejercicio porque ya nos dimos cuenta que estábamos comiendo demasiado. Hoy es el día que no tenemos puerto, es decir, que no vamos a ir a ninguna isla. Nos pasamos el día completo en el mar. Se llama Day at Sea porque no hay paradas. Entonces ya mañana llegamos a Bridgetown en Barbados. Hoy entonces uno lo que hace es aprovechar muchas de las actividades que hay en el barco y las amenidades que aquí hay. También vamos a la parte de allá arriba. Es más temprano cuando fuimos a desayunar y luego caminamos. No había tanta gente que yo pensaba que iba a estar eso full lleno, donde están los jacuzzis y la piscina, pero ahora vamos a ver qué tal está y ver si podemos pasarnos un rato ahí para ya luego venir otra vez a la habitación. Hoy el día se sintió un poco extenso por eso, incluso ya tomamos una siesta. Aquí lo que sí es que hay comida por todas partes, hay cosas que ustedes van a tener que pagar un poquito extra si lo quieren disfrutar, por ejemplo los cafés especiales y claro, las bebidas alcohólicas si no pagaste con antelación, pero también los precios no están tan exorbitantes. Ustedes pueden comprar bebidas alcohólicas en todos los bares, pero hay muchas actividades que están pasando en el barco. Por ejemplo, hay bingo, clase de zumba, clase yo no sé qué, hay un área de juegos que también se puede aprovechar. Yoga, o sea, de ejercicio aquí hay demasiado, diría yo. O sea, que al que le gusta estar activo y haciendo ejercicio, hay actividades el día completo literalmente. Les seguimos reportando más tarde. Vamos a pizza en la piscina. Tercera noche. Camino a comer helado para ver un show para cenar. Este show, que se llama Lola's Library o la Biblioteca de Lola, es un show chulísimo porque tiene este tema como de que tú estás viendo o yendo a una biblioteca y ellos hacen interpretaciones de bailes y canciones. Es casi como un musical de historias, es decir, de cuentos, novelas que son muy conocidas universalmente y se lo van a disfrutar y se lo van a gozar como sea. Este día nos fuimos a comer al restaurante italiano dentro del barco que se llama Extra Virgin. Recuerden otra vez que en el video anterior mencionaba los restaurantes de especialidades. En este restaurante la cantidad de platos que probamos fue enorme. Muchas veces tú puedes llegar al restaurante y preguntarle a los meseros qué te recomiendan y entonces ellos, como saben también que tienen muchas buenas opciones, puede ser que te recomienden muchos platos y entonces te da la oportunidad de probar. Aunque era una mesa de dos, solamente Adner y yo tuvimos la oportunidad de pedir como 4 o 5 platos diferentes. Así que es algo que puedes hacer, que es reservar
tus cenas en los restaurantes de especialidad a través de la aplicación desde que reserves tu crucero. En el cuarto día llegamos a la isla de Barbados, o como yo diría, la isla de Rihanna, porque ese es un tema común. O sea, a la gente le gusta ir y visitar donde era que ella vivía, que es muy cerquita del puerto, incluso una calle le pusieron el nombre de ella. Y también si tomas una de las excursiones que ofrecen ahí en el puerto, te llevan a la nueva casa o la nueva mansión que ella se compró ahora después de sus billones. En Barbados, algo que nos gustó es que cuando tú llegas al puerto, está muy organizado en el sentido de que hay muchas tiendas inmediatamente y hay una oficina de información al turista. También cuando sales de ahí, de esa área del puerto de cruceros, entonces vas a ver que está toda la gente de transporte, los taxis, los autobuses que están recogiendo a las personas que ya hicieron o que contrataron sus excursiones ya con los barcos previamente, y también están aquellos que te ofrecen como un tour a las atracciones principales de la isla, que fue lo que nosotros hicimos. Pagamos $25 por persona para hacer este tour y es algo rápido. También tiene que ver un poco que era día de fiesta tal vez, y también estaba lloviendo ese día. El pueblo de Barbados es un pueblito que, claro, están las playas con un color espectacular y hay atracciones que son de los tiempos de la colonización, es decir, de varios siglos atrás, pero también hay monumentos con el propósito de recordar sus momentos de esclavitud y de liberación. Pero en el pueblo, en el mismo centro, se ve como el ajetreo del día a día, las tiendas, la gente. Ustedes van a ver en los videos cuando vamos pasando que en un momento pasábamos por una calle del centro de la ciudad y la policía estaba hablando con algunos de los comerciantes que están en las calles, de esos vendedores ambulantes, uno diría. Entonces, todo eso lo tienen que tener pendiente si andan por su propia cuenta. El chofer que nosotros contratamos tenía una van que no solamente recogió del crucero de nosotros, sino también de otro crucero que también se había parado en ese puerto en ese día. Como pueden ver, estamos en Barbados, estamos en la playa Brighton o Brandon's Beach. Es una playa menos concurrida que la más famosa, que se llama Carlisle Bay. Es la que llevan a todos los turistas. Si ustedes vienen con un chofer particular, nosotros conseguimos uno que nos da un tour, pero aquí no hay comida como local tradicional, es como la tradicional hamburguesa, el hot dog, las papas fritas. Entonces, si quieres algo tradicional, no lo vas a encontrar aquí necesariamente. La playa es muy bonita, pero está llena de piedra de coral, así que traigan sus zapatos de playa o río o de agua, de lo que sea, con buena suela, porque sí está bien filosa. Ya cuando volvimos al barco, algo que nos gustaba hacer siempre, aparte de bañarnos y refrescarnos, era ir a ver los helados. Ellos tienen una pequeña tiendita de helados o puesto de helados que ustedes tienen que ir diario. Ustedes dirán, no, pero es que son unos glotones. No somos glotones, es que cada día ellos tenían un sabor diferente y entonces valía la pena ir a probar el nuevo sabor. Otra cosa que también favorece es que estos helados no tienen azúcar agregada, o sea que es el sabor natural de la fruta. A mí me encanta el maracuyá o la maracuyá, y yo, por ejemplo, si lo tenían ese sabor, ese día yo lo probaba más el otro sabor nuevo y sabía un poco ácido o agrio, pero es por el mismo hecho de que no tiene azúcar, así que
puntos para los helados de este crucero, porque así uno se siente con menos culpabilidad de que está comiendo mucha azúcar. Esa noche fuimos al restaurante de especialidad de carnes que se llama The Wake. Este queda en la parte trasera del piso 7, si no me equivoco, y entonces tiene un ambiente muy cool, la verdad. Pero otro de los atractivos de este restaurante es el hecho de que ofrece buenos cortes de carnes. Nosotros que somos o vivimos ahora en Texas, no salimos decepcionados, gracias a Dios, porque últimamente cuando vamos a restaurantes de carne nos pasa que nos quedamos y eso era la carne, pero aquí no. Aquí la comida fue muy rica y las atenciones excelentes. Este también es uno de los favoritos de mucha gente que va en estos cruceros. Y aparte es uno de los 2 restaurantes en el barco que ofrece brunch, porque todos los otros de especialidades están cerrados durante el día, solo abren en la noche, y entonces tú tienes que ir a The Galley, que también sale en el primer video, a comer durante el desayuno y el almuerzo, pero The Wake y Razzle Dazzle ofrecen brunch. Esta noche ustedes van a ver en nuestros videos que todo el mundo va a estar vestido de rojo, porque es Scarlet Night, que quiere decir la noche escarlata prácticamente en español, y todo el mundo se viste de rojo y hay una gran fiesta en el barco. Pero ahora mismo vamos para el piso 15, que es donde está la piscina, donde hicieron la fiesta del primer día, porque ahí se continúa la fiesta hoy, y esa fiesta dura hasta las 2 de la mañana o más, depende el ánimo de las personas. Pues como estamos viejos, hasta las 2. Y la Scarlet Night es una noche súper, como ustedes han visto, y la fiesta continúa. Entonces tú puedes bajar a la discoteca para seguir festejando. Siguen los grupos de música en diferentes áreas del crucero también tocando, y ustedes van a ver que el que quiere amanecer puede amanecer. Nosotros nos fuimos a dormir porque otra vez al día siguiente nuestro objetivo es salir del barco y explorar lo más que se pueda la isla, así que eso hicimos para aprovechar el siguiente día. Nuestro quinto día en este crucero visitamos probablemente la isla más hermosa, que es la isla de Santa Lucía. En esta ocasión, y por recomendación de nuestros nuevos amigos Tatis y Richie, hicimos una excursión de las que ofrece el crucero, que se llamaba Santa Lucía Mar y Tierra. La cuestión es que es una excursión de día completo, donde ellos te dan una experiencia en el mar y otra experiencia en tierra. La de nosotros comenzó en un catamarán. El proceso de inicio de estas excursiones es muy organizado. O sea, el barco te dice, el crucero, en qué piso tú te tienes que reunir. A veces es en el anfiteatro o no anfiteatro, en el teatro o el salón de espectáculos. Y desde ahí entonces te van dirigiendo hacia donde tienes que ir para comenzar tu excursión. En esta excursión, como les dije, nos llevaron en catamarán primero, nos llevaron a varias áreas muy hermosas de la isla y nos llevaron a una playa totalmente virgen, sin nada de casas, ni hoteles, ni nada, para bañarnos. Entonces, esta playa se llama Anse Cochon, o Bahía de los Cerdos. Sabrá Dios por qué. Creo que ellos lo explicaron, pero ya se me olvidó. Y entonces ahí nos pasamos un tiempo que lamentablemente fue muy breve. Ahí nos remenearon también unas olas. Lo disfrutamos bastante. Ojalá y nos hubiésemos podido quedar ahí más tiempo. ¡Qué rica está esta playa! Sí, esto sí. ¿Cómo es posible que nada más nos van a dejar aquí 40 minutos? No es justo. ¡Ay, estoy grabando! Voy a estar en sus videos. Coño, ¿cómo la parte?
That's how we do it right here in St. Lucia, yeah? With your man, your tour guide, Xander, you know? We making it happen. Greatest time you're gonna get it here on island, yeah? Oh, Merry Christmas, prosperous New Year. Ya para la porción de tierra de esta excursión, lo que hicieron fue que nos llevaron al jardín botánico. Allá nos explicaron un poco sobre la vegetación de la isla, por qué es tan verde, que tiene que ver mucho con el hecho de que es una isla volcánica, incluso tiene volcanes y por eso la tierra es muy fértil. Realmente esta es una isla que tienen que visitar, por eso es tan popular para personas que van de luna de miel, porque es muy bella, es hermosa. En el jardín botánico nos enseñaron también sobre diferentes frutas que son regionales, porque en el Caribe, como nosotros somos del Caribe, le podemos decir que también la tenemos. Y también nos llevaron a una cascada y tenían aguas termales. Ya luego de ahí nos llevaron a comer, a almorzar. La comida estuvo rica, un poco diferente de las islas anteriores, pero también no fue tan como que pudieras repetir mucho, o sea, hubo cosas que se acabaron pronto, pero igual, o sea, sí valió la pena. Algo que sí les tengo que mencionar es que las excursiones del barco pueden salir un poco más costosas que las exploraciones que puedes hacer por ti mismo. Ya luego de aquí, del almuerzo, entonces ya tocaba que nos llevaran otra vez al crucero. Lo hicieron por tierra, hay muchas curvas en este recorrido, entonces a una persona que tal vez no le guste ese tipo de trayecto o le haga daño, tiene que prepararse y llevar el medicamento que necesita. En ese trayecto también hay una parada donde puedes ir a una tienda de souvenirs, probar rones. Parece que el ron allá es la bebida predilecta por ellos, pero no cualquier ron, o sea, ellos tienen botellas donde combinan el ron con cualquier fruta que tú te puedas imaginar y con otras cosas que no son frutas. Y entonces puedes hacer esa experiencia también. La cena de esa noche la tuvimos en el restaurante de especialidad mexicano que se llama Pink Agave. Allá decidimos ir, o por coincidencia nos tocó también con nuestros amigos, así que pedimos una mesa en conjunto y tuvimos la oportunidad entonces de pedir más platos y probar mayor variedad de platos. Es uno de los favoritos también de muchas de las personas que van en este crucero, porque la comida es muy rica en realidad. Yo creo que lo que menos me gustó de este restaurante fueron algunos postres, porque mi cerebro como que no computaba la combinación de masa de tamal, por ejemplo, con chocolate. Pero hay personas a quienes eso les puede gustar. Y como de costumbre, luego de cenar o antes de cenar, siempre tratamos de ir a uno de los shows y eso siempre lo disfrutamos porque son chulísimos. Y también cada noche pasábamos por la discoteca a ver qué tal el ambiente, aunque nos quedáramos solamente un rato. Entonces en esta ocasión fuimos, vimos lo que estaba pasando. Algo que nos llamó mucho la atención también de alguno de los shows o de alguna de las actividades que hacen en la noche es que te involucran. Es decir, que la persona a veces toman a un voluntario, a veces te ponen a bailar con ellos, a hacer una coreografía. Entonces esto es chulísimo, eso lo tienen que hacer sí o sí. Buenos días, ya hoy es nuestro penúltimo día aquí en el crucero. Acabamos de llegar a Martinique, otra islita del Caribe.
Miren este hermoso arco iris que nos da la bienvenida a la isla. Hoy tenemos planeado pasar el día un poco relajados. Vamos a explorar un poco, ver si podemos disfrutar de una bella y rica playa, ver si exploramos, por ejemplo, la gastronomía local. La verdad es que le estamos pasando espectacular en este crucero y cada isla realmente tiene su encanto y es muy diferente. Hemos llegado a cada isla cada día y desde la entrada se ve que son diferentes de cierto modo. Síguenos en Viajes Memorias, suscríbanse al canal. Estamos en todas las redes sociales con el mismo nombre. Comenten por aquí. Si tienen preguntas, por favor, también pónganlas ahí en los comentarios que con gusto les vamos a responder. Seguimos aquí compartiéndoles toda nuestra experiencia y dejándoles saber cómo disfrutar de experiencias como estas. El sexto día nos paramos en la isla de Martinique. Este es un territorio de ultramar francés. Lamentablemente, tengo que decir, fue nuestra experiencia más negativa de todo el crucero, porque cuando llegamos habíamos decidido irnos solamente a descansar en una playa que es muy popular. Para esto teníamos que tomar el ferry. El proceso de comprar el boleto del ferry fue un caos porque había solamente como una máquina funcionando, una larga fila para comprarlos. Ellos allá solo aceptan el euro, no el dólar, a pesar de que está en el Caribe y es turístico. Tengan conocimiento de esto. Bueno, la cuestión del ticket del ferry o el boleto se puede comprar con tarjeta de crédito. Solamente hablan francés la mayoría de las personas. El caos del ferry no fue solamente la compra del boleto, sino que te dicen que va a salir en 15 minutos, en 20 minutos. La cuestión es que al final esperamos casi media hora para salir. El ferry tiene varias paradas y tú tienes que saber en cuál te tienes que parar cuando escuches el nombre del lugar. Y aparte de eso, te dan una información en la salida del ferry. Adentro del ferry te dan otra. Y ya luego cuando tú llegas, tú ves un letrero que dice un horario que no tiene nada que ver, porque también hay hora límite para los ferries que van a regresar. Y se puede complicar un poco. Es más fácil llegar en ferry a alguna de las playas que irse por dentro de la isla, porque otra vez es una sola carretera con muchas curvas y se puede complicar si hay muchos vehículos, sobre todo si hay más de un barco, que otra vez fue el caso. Hay más de un crucero en el puerto y eso quiere decir que hay posiblemente miles de personas que no viven en la isla tratando de explorar. Y en la noche nos tocó ir al restaurante de barbecue coreano. Este se llama Gumbay. Y este restaurante, aunque a usted no le llame la atención y era un barbecue coreano, aquí es muy diferente. O sea, ya nos dio otra perspectiva de qué tan divertido o qué tan bueno puede ser un barbecue coreano. El menú está prácticamente predeterminado, pero tú puedes elegir los tipos de carnes que quieres comer. Tú vas a compartir con personas que no conoces. O sea, puede tocarte en una mesa con otras parejas, con una familia, a menos que ustedes reserven como un grupo de 6 o de 8. No sé cuál es la capacidad, creo que eso sería el máximo, 8. Y entonces te asignan una persona que te va cocinando, te atraen varios platos pequeños,
acompañantes. Esta noche en el barco también, en el crucero, hubo un show loquísimo. O sea, eso es un show que ustedes van y van a gozar porque es como un show de comedia, pero de comedia que todo el mundo está participando al mismo tiempo. Tú te mantienes activo, atento, hay preguntas, hay uso de celular, hay que pararse, hay que jugar con pelota. Es un show loquísimo, pero súper divertido. Y también fuimos a ver un show de drag queen que estaba en la discoteca. Otra vez, todo está sucediendo, hay muchas cosas. Usted no se va a aburrir en este barco. Ya llegó el último día visitando la última isla, que fue la isla de St. Kitts. Ustedes la conocen como St. Kitts y Nevis. Allá también decidimos hacer una excursión que ofrecía el crucero, que es la de una ruta alrededor de la isla en un tren. Se llama St. Kitts Scenic Railway. Este tren te lleva alrededor de la isla mientras te van contando sobre la historia de este territorio. Al mismo tiempo también te dan bebidas, ellos te dicen cuáles opciones tienes disponible y hacen un show como carnavalesco donde de vagón a vagón se van pasando unas personas que están como disfrazadas y bailan contigo. Valió la pena, es una excursión de mediodía solamente o de par de horas y media y entonces te da la oportunidad en la tarde de pasarte la tarde en una playa o un par de horas en la playa. Realmente este fue uno de los días más cortos porque la hora de salida del puerto era más temprano. Esta isla es hermosa. Tal vez es la segunda que nos gustó más en cuanto a su naturaleza o de su belleza, de su vegetación, las montañas, las playas. Pero lo que más nos encantó fue la gente. Era increíble como nosotros pasando por el trencito, o sea, frente a las casas, frente a las tierras que estaban cosechando, y la gente se detenía, o sea, se paraba de hacer lo que estaba haciendo. Si se estaba tomando un café, a saludar, señores, a saludar al turista, a atenderlo. Y esa fue como la experiencia que tuvimos durante toda la estadía en esta isla. Fue probablemente la de duración más corta, pero el servicio fue espectacular en todas partes. Ya luego del Chuchu Train nos fuimos a una playa, queríamos ir a otra, pero en esta fue que fuimos por la distancia a la que quedaba del puerto del crucero. Comimos comida local, muy rica otra vez, la comida tradicional de allá, de St. Kitts, muy parecida a la que comimos en San Martín. Estamos en la playa Frigate Bay. Esta playa es una de las que está más cerca del puerto de desembarque, aquí en Bastea, Tierra Baja, es una palabra en francés, en St. Kitts. Esta playa tiene todas las amenidades que ustedes puedan necesitar. Por ejemplo, tiene restaurantes, sillas, sombrillas. Tal vez no es la más bonita de la isla. Nos recomendaron una que se llama Reggae Beach, pero queda como a 25 minutos manejando del puerto y nosotros tenemos hora limitada hoy. Para volver atrás nos vamos más temprano que de los demás puertos. La isla es muy bonita, la gente es súper nice también, te trata súper bien. Es un lugar que yo creo que volveríamos. En el crucero conocimos una pareja de una colombiana que se llama Tatiana y un dominicano que se llama Richie. ¡Somos nosotros! Vamos a hablar un poquito más de las islas. Okay. La isla fue dividida entre los ingleses y los franceses varias veces en la historia de estos países, o estas islas, mejor dicho. El centro, como sea, es de Inglaterra, o era, mejor dicho. Y las puntas, el norte y el sur, le pertenecían a los franceses. Y ambos se juntaron a matar nuestra gente, la indígena. Y hay un nombre por el área donde ellos estaban que se llama el Río de Sangre. Sí, un dato muy interesante. Totalmente. Que está compartiendo el señor Totalmente. Ricky con usted. Oye, sigan a Viaje Memoria. Para más información sobre todo este tour que hemos vivido, sigan a Viajes Memoria. Y me pueden seguir en Instagram como TatiG1608. Y si alguien muere en su familia, me encuentran en mi funeraria en Nueva York y yo le doy un funeral, oye,
que se muere. Arthur Avenue, Little Italy. La funeraria se llama Los Hermanos Lucía y DeBarry. Lucia DeBarry Brothers and the Bar. no encuentran, ¿sí? Oye, se van a ver mejor que cuando estaban vivos. Adiós. ¡Chao! Volvimos al puerto un poco temprano, otra vez era la hora de partida más temprano de todos los puertos que visitamos, pero nos entretuvimos entre ver un show que estaba ahí en el área del puerto, que es muy bonita y que tiene muchas tiendas y muchas opciones para entretenerte. Y también entramos a una tienda y se nos pasó el tiempo. Señores, no les tengo que comentar más nada, solo escuchen lo que nos pasó. Nosotros nos pasó en el último puerto, antes de llegar al puerto ya de regreso, que es aquí en la isla de St. Kitts. Nos dijeron que la última llegada es a las 3:30 de la tarde, ni encuentro las palabras. La cuestión es que son las 3:30 y estamos entrando y nos dice la señora, pero ya el barco de ustedes sonó como el pito es el silbato que hace boom. Y entonces comenzamos a correr. Y afuera en el bote había un montón de gente gritando como, vamos, ustedes pueden. Cuando estábamos cercanos ya al crucero, ya se habían cerrado las primeras 2 plataformas. Incluso la tercera ni se veía que estaba abierta hasta que nos acercamos. Y cuando nos dimos cuenta que estaba abierta, ahí fue que corrimos, porque ya pensábamos que se iba a despegar y nos iba a dejar. Incluso vimos los hombres de aquí del puerto que se ponen al lado de las cuerdas que amarran el barco. Pero yo llegué al principio del barco y todo estaba cerrado. Yo no me di cuenta que lo último estaba abierto. Yo me rendí, comencé a caminar. Y luego me di cuenta que la última puerta estaba abierta y a correr se ha dicho. Y llegamos sin aire, o sea, con el corazón en la boca, porque así nos deja. Tenemos que encontrar vuelo para llegar al último puerto, que ya sería en San Juan. Y la gente gritando como, hey, come on, yeah, you can do it. Qué experiencia, qué adrenalina. Cuando un barco les diga a ustedes que tienen que estar a una hora, estén ahí antes, no a esa hora, porque todas las experiencias. Porque no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie, que pase por eso. Lección aprendida, que no les pase como a nosotros, para que no pasen ese susto y que no les pase peor que a nosotros, que los deje el crucero, para que no estén contando anécdotas. Vamos a ver si encontramos a alguien que nos haya grabado corriendo mientras llegábamos y tal vez no comparten el video. Eso sería fenomenal para nosotros enseñarle lo que pasó. Vamos a buscar a la gente ahora. Vamos para abajo a buscarla. That's a confident drop though. You're 7 minutes late for Virgin's closing the ramp. The skinny already won. You better run. Honestly, you better run. They don't fly you to the next port. You run. Yeah, you gotta go to the end. They close it. Run. Everybody on the balconies up top. This is the best part of the day, right? Oh my God, listen! Los vi montados en el avión camino a San Juan. ¿Qué se siente casi volar a Puerto Rico desde St. Kitts? Una adrenalina. Una adrenalina. I made it! Y ya para cerrar nuestra noche, lo que hicimos fue ir a cenar con nuestros amigos en el restaurante Razzle Dazzle. Es como que fuimos al principio del crucero y también el último día. Este restaurante otra vez tiene muy buenas opciones de comida, tanto para personas vegetarianas como las que no son. Así que en Virgin Voyage se los recomiendo.
No sé por qué no es uno de los favoritos de mucha gente. Otra cuestión que hicimos fue ir a una área que no habíamos ido del crucero que se llama The Groupie. A la gente que le encanta el karaoke le va a encantar porque son varios salones pequeños donde tú puedes ir con tu grupo de amigos o con tu pareja o con gente que acabas de conocer en el crucero a cantar. Es una experiencia chulísima para divertirse otra vez entre familia, entre amigos, entre nuevos conocidos, como fue nuestro caso, y lo pueden disfrutar al máximo, tratar de encontrar, ver si tienen canciones que ustedes conocen. Déjame soñar que el corazoncito mío, 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 irte a dormir. El armario tiene ganas de salir. Caminar. Favorito, baby. Suena ser feliz. En la escalera, amarrado en la cama, yo encima de ella, amanecemos en la bañera. Y me la comí embarrada en usted. De corazón esperamos que les haya gustado mucho este video, que le hayamos contado nuestra experiencia. Este fue nuestro primer crucero y creo que no va a ser el último. No sé si es porque tuvimos una experiencia tan buena en este crucero que creemos que todos son así. No sé si cambiaríamos de compañía porque también da un poquito de miedo que tú digas, ah, no, me voy a ir al crucero de esta otra compañía o esta otra marca y entonces que tu experiencia no sea tan buena. Porque nos comentaron muchas personas que estaban en este crucero, que han ido a otros, que este es mejor. Una cosa que nos encantó fue ver al staff del crucero disfrutando de las actividades y disfrutando de lo que hace. No se veía como que era simplemente un trabajo. Ellos eran muy amables, ya te conocían si tú has ido varias veces, por ejemplo, a la estación de frutas, al puesto de helados, al de pizzas, y hay opciones de cosas para hacer en todo momento y de cosas para comer también en todo momento. Así que es muy probable que se repita la experiencia de crucero. Dinos tú cómo te ha ido en algún crucero. ¿Hay algún crucero que recomiendas? Porque eso lo podemos considerar cuando tratemos de reservar nuestro próximo crucero. También si tienen preguntas específicas de algo que no mencionamos aquí, como que ustedes están viendo en el video y quieren saber algo del crucero, pero no lo dijimos, escríbanlo en los comentarios que con gusto le vamos a responder. Si les ha gustado el contenido que le compartimos, si les ha gustado el hecho de que somos muy honestos con respecto a nuestra experiencia, también déjennos saber en los comentarios, que eso nos ayuda bastante y nos mantiene animados, porque una persona que ayudemos para nosotros nos hace el día. Y finalmente, suscríbanse al canal si no lo han hecho. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo de Viajes Memorias.